lugar del hombre en el cosmos, vamos a dedicar esta segunda sesión a fijarnos especialmente en el hombre. Nos interesa lo específico del hombre, lo que tiene de propio y característico. He observado en muchas ocasiones, cuando pregunto qué es lo que caracteriza al hombre, que se me responde diciendo que lo propio del hombre es que tenemos alma. Pero los animales también tienen alma. Llamó mucho la atención cuando Juan Pablo II dijo esta afirmación hace algún tiempo, pero es que alma tiene un significado filosófico estricto, un significado técnico que es el principio real de todos los seres vivos, aquello por lo que los seres vivos realmente viven. Es lo que hace que el cuerpo sea una unidad y que sea además vivo. Es el principio unificador de todos los elementos que componen el ser y por el que todos y cada uno de ellos viven. Lo propio del hombre, por tanto, no puede ser el alma, pero si le añadimos un adjetivo, esta respuesta estaría acertada. El adjetivo es espiritual. El hombre es un ser que posee un alma espiritual, es decir, un alma que es capaz de pensar, de querer y por la que somos libres. Esto es lo específico del hombre, pero no es el ser humano completo. No somos solo almas, sino seres corporales animados por un alma espiritual. Esta dualidad de principios que existe en cada ser humano tiene que explicarse. ¿Cuál es la relación que existe entre el cuerpo y el alma? Históricamente hay dos respuestas diferentes a esta cuestión. La primera proviene de Platón y fue continuada más tarde por Descartes. Y después Santo Tomás, que seguía a Aristóteles, indicaron que esta respuesta no es convincente, no es verdadera. Vamos a verlo por partes. Para Descartes, los seres vivos son como una especie de máquinas que están en constante movimiento. En el caso del hombre, esa máquina, que sería el cuerpo humano igual a la de todos los demás animales, estaría completada por un principio distinto, un alma espiritual que viviría dentro de esa máquina, algo así como el fantasma dentro de la máquina. Platón, por su parte, muchos siglos antes ya había dicho que en el hombre, el cuerpo y el alma se relacionan como un jinete y su caballo, o como el piloto de una nave y esta misma nave. En momentos, incluso, la comparación es más fuerte. Dice que el alma está dentro del cuerpo como en una tumba. Sería un ser, una especie de ser celestial al que por algún accidente le ha correspondido vivir en una situación que no es natural para ella, en medio de un cuerpo. Estas imágenes pretenden destacar lo propio del hombre, aquello que lo caracteriza frente a todos los demás animales. Vienen avaladas estas imágenes también por la diversidad que hay entre el pensamiento y la libertad de los hombres, por una parte, y la materia que constituye nuestro cuerpo, por otra. Además, este tipo de imágenes permiten que las pensemos, que las imaginemos con mucha sencillez. Por ejemplo, en la película Ghost, el protagonista es una especie de ser fantasmal que sigue viviendo después de su muerte y que dura toda la película. Incluso la película resulta creíble. Todos identificamos a esa persona con esa especie de ser fantasmal que va apareciendo de forma tenue a lo largo de toda la película. Desde estas imágenes, es lógico, resulta muy fácil representarse la inmortalidad del ser humano, pero en el fondo suponen una cosa que no es totalmente cierta, que el hombre es su alma. Es un alma que posee un cuerpo del que se distingue sustancialmente, como dos cosas. Claro, así el hombre no sería un ser único, sino una extraña mezcolanza de dos cosas heterogéneas. Estas imágenes no respetan lo que es propio de la unidad del ser humano, no respetan las
experiencias comunes de que somos un único ser, nuestra propia unidad. Es lógico, por otro lado, que sigan profundamente arraigadas en el pensamiento porque permiten pensar de forma muy sencilla la heterogeneidad entre lo que las ciencias biológicas y médicas nos dicen del hombre y lo que nuestra propia experiencia como seres humanos que piensan y quieren tenemos. Esta heterogeneidad es la que explican, pero no explican la unidad que el hombre es. Vamos a ver, en primer lugar, las experiencias de esa unidad que están disponibles a todos nosotros. Por ejemplo, si en alguna ocasión hemos subido a un autobús lleno de gente y por casualidad nos han pisado, decimos todos, me han pisado en el autobús. El sujeto paciente de esta frase soy yo, no es mi pie ni mi cuerpo, sino me han pisado a mí. Pero si lo vemos desde el punto de vista del sujeto agente, resulta que también es otra persona humana. No he encontrado a nadie hasta este momento que para excusarse de que ha pisado a alguien o algo semejante diga, no, perdone, disculpe, es que el pie se me ha escapado y se ha ido hacia allá y le ha pisado. No, cada uno, tanto el que obra como el que padece, es siempre él mismo. Y todos los días experimentamos, junto con estas experiencias, en todo lo que hacemos y lo que sufrimos, la unidad de nuestro ser. A veces una bofetada puede ser menos dolorosa que un insulto, o que un desprecio que nos hace otra persona que pasa a nuestro lado y que ni se digna mirarnos. Además, desgraciadamente, tenemos la experiencia de cómo afecta a nuestra intimidad cualquier cosa que le pase a nuestro cuerpo. Por ejemplo, una enfermedad, cómo nos afecta a veces tan profundamente. Y a la inversa, tenemos experiencia cómo en algunas personas los pensamientos obsesivos se convierten en una auténtica enfermedad que afecta incluso hasta su propio cuerpo. Entre las experiencias de unidad que podemos subrayar está también la experiencia de nuestros afectos y sentimientos. Qué difícil es decir qué es lo que pertenece a nuestra alma y qué es lo que pertenece a nuestro cuerpo en cada uno de nuestros sentimientos y en cada uno de nuestros afectos. Los dos son, tanto los afectos como los sentimientos, son estrictamente personales y no podemos separar lo que ocurre en nuestro cuerpo con lo que ocurre en nuestra alma. Así pues, estas experiencias nos hablan de la unidad del ser humano, de que somos un único sujeto. Si ahora nos fijamos también en las particularidades de nuestro cuerpo, veremos que estas experiencias se prolongan, porque nuestro cuerpo no es exactamente igual como el cuerpo de los animales. Si nos fijamos bien, nosotros no tenemos instrumentos de defensa y de ataque. En medio de los animales parecemos unos seres indefensos si se considera solo nuestro cuerpo. No tenemos cuernos para defendernos, no tenemos la velocidad para escapar de los predadores, no tenemos la fuerza de los predadores para alimentarnos de otros animales. Mirando biológicamente nuestro cuerpo somos seres inespecializados. No tenemos ninguna característica por la que nuestro cuerpo destaque por encima de los demás animales. Al revés, estamos inespecializados. Eso significa también que no tenemos un lugar en la tierra para vivir. Los animales habitualmente habitan en un nicho ecológico, en un sitio donde sus instintos y los medios de su cuerpo viven con toda tranquilidad, encuentran sus alimentos, tienen la temperatura adecuada, pero el hombre habita en el mundo entero. Cualquier circunstancia climática o cualquier circunstancia ambiental la aprovecha el hombre porque trabaja, porque construye instrumentos, porque domestica animales, porque cultiva la tierra. En cualquier caso,
El hombre no vive en un mundo circundante, sino en un mundo, vive en el mundo entero. Y cuando no encuentra el entorno que le corresponde a él, lo crea. Y así creamos vestidos, nos hacemos una casa para estar a gusto, cultivamos la tierra, etc. Si nos fijáramos solo en nuestro cuerpo, tendríamos que concluir que no podremos sobrevivir. Y es que nuestro cuerpo pide que haya algo más que mero cuerpo para explicar por qué los hombres vivimos. Los antropólogos físicos están muy impresionados con estas carencias del cuerpo humano y se han fijado en lo único casi que nos distingue de todos los demás mamíferos, que es que somos los únicos mamíferos bípedos. Por eso, cualquier ser prehistórico que parezca un ser bípedo se nos atribuye como antepasado nuestro. La verdad es que los antropólogos no descubren nada nuevo. Ya Anaxágoras, en el siglo V a.C., había dicho que el hombre es hombre porque tiene manos. Y es que tener manos y ser bípedo se corresponden. Solo puede tener manos un ser que es bípedo y por lo tanto libera las manos de la locomoción y puede hacer con ellas lo que quiera. Ahora, lo mejor no es la frase de Anaxágoras, sino la rectificación que Aristóteles hace de Anaxágoras. Si Anaxágoras había dicho que el hombre es hombre porque tiene manos, Aristóteles le corregirá diciendo que el hombre tiene manos porque piensa. Esta es la clave de la cuestión. Los hombres tenemos manos porque somos capaces de tener ideas universales. Todo lo que hacemos con las manos, antes tenemos que pensarlos. Y las manos son esos instrumentos que podemos mover a voluntad y nos sirven para que el alma actúe en el mundo material, para que el alma tenga una forma de actuar en la materia y traduzca en cosas materiales las ideas que tenemos de antemano. Hacemos muchas cosas con las manos en realidad porque podemos pensarlo todo. Si no pudiéramos pensar todo, no podríamos hacer nada. Con las manos, y serían un instrumento como el de los demás simios. Las manos sirven para todo porque el hombre es capaz de pensar. Ahora, el hombre es capaz de pensar porque tiene un principio que no es corporal, sino que es un principio espiritual e inmaterial. Nuestro cuerpo es espiritual, nuestro cuerpo es el cuerpo que le toca tener a un ser que posee un principio vital espiritual. Ese principio vital espiritual es lo que he llamado al principio un alma espiritual. Quizá esto parezca fuerte, pero en realidad es muy difícil imaginarse el cuerpo de un extraterrestre sin ponerle manos. Hasta el mismísimo ET tiene algo que morfológicamente se parece a las manos del hombre. Y los seres de ficción que describe C.S. Lewis en la trilogía Ramson son también en el cuerpo perfectamente humanos, porque ¿cómo íbamos a actuar en la materia sin manos? Ahora, tener manos significa ser bípedo y por tanto tener una estructura morfológica muy semejante a la nuestra. Por todas estas razones, Aristóteles y Santo Tomás no estarían de acuerdo con las visiones del hombre de las relaciones entre el cuerpo y alma que habían determinado Platón y Descartes. No, ellos piensan que el cuerpo y el alma humana se corresponden unívocamente, se corresponden mutuamente. Tenemos el cuerpo que le corresponde tener a un alma que es capaz de pensar. Y el alma que es capaz de pensar necesita un cuerpo como el nuestro para actuar en medio del mundo. Eso es el alma humana. Si además nos fijamos no solo en las particularidades del cuerpo, sino también en cómo nos comportamos los hombres, advertiremos que el comportamiento humano es completamente diferente del comportamiento de todos los demás animales.
El hombre, decía antes, no habita en un nicho ecológico. Ahora es preciso decir que no habita en un nicho ecológico, sino que él se lo construye. No espera que la naturaleza le dé un lugar maravilloso para vivir, un paraíso, sino que él mismo se construye su propio paraíso para vivir. Cada hombre se construye su casa y habilita una cueva o se construye una choza para estar a gusto en un lugar en el mundo. Y se lo construye completando lo que la naturaleza no le da, aportando a la naturaleza algo que es propio. Y para eso construye herramientas que completen la imperfección del cuerpo humano. Ningún cuerpo humano ni ningún cuerpo animal es capaz de clavar un clavo en la pared. Pero el hombre con las manos puede construir un martillo y con ese martillo puede clavar un clavo en la pared. Las manos nos sirven para construir cosas, para construir herramientas que a su vez completan nuestro cuerpo y lo hacen adecuado para hacer muchas cosas que de otra manera sería imposible hacer. Pero no solo fabricamos herramientas, usamos el fuego, cosa que ningún animal es capaz de hacer. Es más, el fuego es lo que da miedo a los animales. En cambio, el hombre lo usa, y usa el fuego, pero usa también otras cosas que ni siquiera los animales sueñan, como la fuerza que une a los átomos. Nosotros la aprovechamos para hacer energía eléctrica. Y de ese modo construimos las ciudades y tenemos luz en todas partes. Y además creamos arte solo por el puro gusto de disfrutar de cosas bellas. Y también, curiosamente, el hombre es el único ser que entierra a sus muertos. No es una casualidad que los enterremos, es que el hombre de alguna manera ha pensado ya desde la más remota antigüedad que el cuerpo humano no es como los de los demás animales. El cuerpo humano tiene una dignidad que le corresponde por ser el cuerpo de un alma espiritual. Además, el comportamiento humano no quedaría completamente descrito si no habláramos del lenguaje, ese maravilloso instrumento por el que nosotros nos comunicamos y podemos actuar en común. Los hombres podemos actuar por libre, pero podemos actuar también en común. Y eso nos caracteriza frente a los animales que viven en colmenas o en hormigueros y también de los animales que actúan por libre. Somos, en este sentido, los seres que actúan de acuerdo con un fin que todos queremos a la vez. Todas estas cosas nos sirven para determinar las peculiaridades del hombre. La peculiaridad última del ser humano consiste en tener un alma espiritual, tener un alma que es capaz de pensar, de querer y de ser libre. Ahora bien, este alma vamos a ver despacio por qué es inmaterial y espiritual. Si tuviéramos que mirar solo el cuerpo, veríamos estas cosas que la biología no puede explicar. Si viéramos el comportamiento del hombre, veríamos que morfológicamente el hombre no se explica sin ideas. Si vemos cómo nos comportamos, vemos también que necesitamos construirnos el mundo en el que vivimos. Todas estas cosas están lejos de cualquier animal. ¿Pero qué significa pensar? Podemos escoger muchos caminos para explicar qué significa pensar, pero quizá valga la pena detenernos en uno. Por ejemplo, la negación. Yo no sé si ustedes han caído en la cuenta de que no hay ninguna negación en la materia. La negación supone pensamiento. Yo digo no. O el hombre no es un animal. O el hombre no es Dios. En todas estas ocurrencias aparece la negación. Pero ¿quién ha visto nunca una negación en el mundo material? Justamente la negación para una cosa material sería su destrucción. En cambio, el pensamiento es
esa clase de ser que la negación no le afecta, porque podemos pensarla. Si el pensamiento fuera solo material, el pensamiento sucumbiría a la negación. La negación, como ocurre con las demás cosas materiales, significaría su destrucción. Pero resulta que no, podemos pensar la negación. Y en consecuencia, el principio que piensa la negación no puede ser material, porque quedaría anulado por la negación. Por lo tanto, el principio a través del cual pensamos las negaciones tiene que ser inmaterial, y este principio es el alma. El alma es entonces un principio inmaterial, cuyo ser supera el ser de lo material, igual que supera el ser de aquellos seres que son solo vivientes. Ser intelectual es superior a ser solo viviente, de la misma forma que ser viviente es superior a ser solo material. El hombre está por encima. Y hemos hablado del pensamiento, pero lo mismo podríamos hablar de la decisión. Nunca nadie ha visto en el mundo una decisión. Ninguna decisión puede ser material, porque las decisiones se establecen sobre alternativas, y las alternativas se hacen sobre cosas contradictorias, pero las cosas contradictorias no pueden ser verdaderas a la vez. Pero nosotros las pensamos y decidimos a la vez sobre una alternativa contradictoria con toda tranquilidad del mundo, porque somos seres libres. La libertad es otro camino que nos lleva a demostrar la inmaterialidad del alma. Y un alma inmaterial es aquella que no puede sucumbir a la muerte, porque precisamente por ser inmaterial no tiene partes en las que deshacerse. El cuerpo sí, se deshace porque está compuesto de partes, pero si un ser no está compuesto de partes, la muerte no puede afectarle. Y de ese modo, el pensamiento humano, la voluntad humana, la libertad humana nos indican que en el hombre hay un principio que supera a la muerte. Ahora, el alma humana no es sólo algo espiritual, sino que es el principio vital de todo el ser humano. El hombre no es un ser espiritual, sino que es espiritual el principio de nuestro ser. Se trata, por tanto, de un principio espiritual que está esencialmente unido a un ser corpóreo. Quizá pueda servir una comparación, a pesar de todas las limitaciones que las comparaciones tienen. Una semilla que usamos para plantar no es un árbol, sino justamente el principio de un árbol. Y si no da lugar a un árbol, entonces no actúa como verdadera semilla. De la misma manera, cada alma humana está esencialmente ligada a esta carne y a estos huesos, que ella misma constituye como el cuerpo del hombre, del que ella es el principio vital. Sin esta carne y sin estos huesos, el alma no sería humana. Y si el alma humana no fuera espiritual, el cuerpo tampoco podría ser espiritual. No podría ser el cuerpo de un alma espiritual. Por tanto, el alma humana no es todo el hombre, sino que es el principio vital. Pero ese principio vital es principio del cuerpo, y es un cuerpo que está esencialmente unido a ese principio porque es constituido por él. Ahora, esta unidad ontológica del hombre ha de completarse también con la unidad biográfica del ser humano. Hemos visto que el hombre, a diferencia de los demás animales, se comporta de una manera peculiar. Esta manera peculiar de comportarse implica muchas cosas. A diferencia de todos los demás animales, el comportamiento humano no está predeterminado, sino que es esencialmente libre. El hombre es el único ser que, como ser libre, construye su propia vida con sus propios actos. Esto es posible porque el hombre puede crecer con sus actos. Es decir, los hombres no nos limitamos a actuar, sino que al actuar nuestros actos revierten sobre nosotros y nos hacen crecer.
Por eso, con los actos humanos, el hombre se sitúa en la historia, una historia que le precede y también la prolonga más allá de él de forma innovadora y creativa. Esto es así porque las acciones humanas, al ser libres, hacen que el hombre sea el ser más individual del universo, lo cual nos hace distintos de todos los demás seres humanos. Al contrario que en los tigres, por ejemplo. Para cualquier animal, como el tigre, le da lo mismo vivir ahora que hace 1000 años. Todo tigre es igual. La especie tigre no tiene historia y ningún tigre aporta nada propio a la especie tigre. En cambio, los hombres, no es igual vivir ahora que hace 1000 años, como todos podéis comprobar, sino que también vivir ahora significa abrir también el futuro para los que vendrán después. Los actos humanos, los actos que yo mismo hago, revierten sobre mí en forma de hábitos y costumbres, y de esa forma facilitan los actos que vendrán después y modulan mi carácter y personalidad. De este modo, los actos humanos trascienden el tiempo. Por eso, el hombre es el único ser que puede hacer promesas. El futuro depende en parte de nuestros actos presentes, de las promesas que yo ahora puedo hacer. A través de esa capacidad de compromiso que el hombre tiene, elige sus fines, lo que quiere ser y en qué quiere emplear su existencia. Y por esa razón, la vida humana puede considerarse al final cumplida o fracasada, si no hemos logrado elegir un verdadero bien o no hemos logrado el fin que pretendíamos. Esa presencia de los fines en la conciencia del hombre permite una unidad superior en la vida del hombre, que es la unidad biográfica, porque el fin unifica y da sentido a todos los actos que el hombre realiza a lo largo del tiempo. Se trata, por tanto, de una unidad superior que, al depender de la libertad, está exclusivamente en nuestras manos. De este modo, el hombre no se presenta como un ser que es único, sino también se presenta con su propia biografía, que si es como debe ser, será única, gozará de unidad. Por eso, la importancia de la ética para todos los hombres, porque la ética es el desafío de alcanzar con nuestros actos en el mundo el bien que de alguna manera es infinito y nos trasciende, de crecer de cara a él. Entre las circunstancias que hay en la historia hay una que afecta de forma inevitable a cada uno de los hombres que vivimos en el mundo. Una circunstancia que es decisiva, en la que, junto con otras circunstancias, se decide la vida del hombre. Es uno de los momentos estelares de la existencia del hombre. Es la muerte. Enfrentarse con el tema de la muerte resulta muy instructivo para saber qué es la persona humana, porque la muerte se nos presenta de forma contradictoria. Si no fuéramos más que animales, lo lógico sería que nos muriéramos. Pero si atendemos a nuestra inteligencia, a nuestra voluntad, a nuestra libertad, la cosa cambia completamente. Cuando captamos una verdad, descubrimos que será verdad para siempre. Cuando amamos a alguien, experimentamos que ese amor de alguna manera tiene una exigencia de eternidad. Y cuando gozamos de unos instantes de felicidad, somos conscientes que debería ser así para siempre. En estos casos, la muerte se nos presenta como lo que no puede ser, como lo que no debería ser en ningún caso para los hombres. La muerte de los hombres, en consecuencia, no puede ser algo puramente natural. En la fe cristiana encontramos la razón de esta contradicción. La muerte es una de las consecuencias del pecado, no algo natural para el ser humano. Algunos podrán pensar que si hay que morirse no vale la pena vivir, pero la verdad es más bien la contraria. Si no existiera la muerte, esta vida llegaría a ser insoportable. Así se lo hizo bien uno de los habitantes de la isla a la que llegó Gulliver, donde se encontraba la fuente de la inmortalidad. Así también
podemos entender nosotros que si la muerte no pusiera fin a los males que padecemos en esta vida, muchas veces estos nos parecerían insoportables. Pero además, la muerte hace únicos cada uno de los días de nuestra vida. Cada una de las horas de nuestra existencia tiene un valor único porque ya no se repetirá. La muerte hace únicos cada uno de los momentos de nuestra vida y de ese modo o yo acierto a dar sentido a cada uno de los instantes de mi existencia o ese instante desaparecerá de mi vida. De este modo, la presencia de la muerte permite también hacer un balance. Morir significa que yo me he muerto, pero ¿soy yo un ser para la muerte o una pasión inútil como quieren algunos filósofos contemporáneos? No, de ninguna manera. Los hombres efectivamente nos morimos, pero podríamos decir que no nos morimos del todo. La muerte no es el fin de la vida humana, sino el fin de la presente condición del hombre. El hombre se muere, pero no todo el hombre desaparece. Se disuelve el cuerpo humano cuando se convierte en cadáver, pero el principio intelectual humano por el que vivimos es inmaterial y no puede morirse. El alma consciente de cada ser humano pervive después de la muerte. Es nuestro núcleo personal que es inmortal. Ahora bien, la inmortalidad no resuelve todo el problema humano de la muerte, porque si bien el alma no muere, con la muerte el alma pierde algo que le pertenece esencialmente y se encuentra, por tanto, en una situación antinatural. ¿Cómo podríamos alcanzar la felicidad de un modo antinatural? Esta es también la experiencia profundamente cristiana de la muerte como remedio. San Ambrosio, por ejemplo, dice que la inmortalidad es más una carga que un bien si no entra en juego la gracia. De este modo se revela el sentido profundamente humano del dogma de la resurrección de la carne. Hay un momento, además, en que la filosofía debe callar, porque ya no tenemos experiencia y no podemos añadir más. La filosofía nos conduce hasta el umbral del misterio y nos pone en la situación de atravesarlo para escuchar una voz más autorizada que la de nuestra experiencia, después de haber mostrado que todos los demás caminos que hemos intentado son intransitables y no tienen salida. El hombre, al final, solo desde las luces naturales, es siempre un problema para el hombre y tenemos que escuchar una voz más autorizada. Tenemos que escuchar la voz de Jesucristo, porque solo a la luz de Cristo el hombre tiene sentido y puede descubrir quién es y cuál es su dignidad y destino.